nuestros estudios se encuentra Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo. Habla sobre el pedido de la Iglesia de quedar exentos de la obligación del pago del segundo aguinaldo. El tema es, además, que el Estado cumpla esta tarea, es su obligación. ¿Cómo funcionan estas obras sociales? Las obras sociales fundamentalmente parten desde un principio que es la vocación de personas que de manera muy entregadas a su fe se ponen a trabajar con estas obras. Y qué interesante, Pablo, cuando mires un hogar de niños del Estado, tienes ahí una administradora, cocinera, etcétera, que trabajan 8 horas, pues porque es lo correcto, y marcan su tarjeta y punto. En cambio, en estos hogares hay calidad de servicio, porque más allá de que también hay gente que trabaja las 8 horas y cumple con todas las leyes laborales, y la Iglesia tiene que cumplir con todas las obligaciones laborales, hay las religiosas, laicos, voluntarios, que se quedan las 24 horas atendiendo. Esto es calidad de servicio. ¿Y estas cosas no se las reconoce? A diferencia de las obras, o más bien, estas obras sociales, a diferencia de las que tiene, por ejemplo, el gobierno, los CDGs y que atienden también a niños. Bueno, estamos hablando de que ahí tienes gente voluntaria que por su fe está poniendo al servicio de esta población tan vulnerable todo el tiempo de su día, prácticamente. Entonces, no estamos hablando ya solamente de que has trabajado 8 horas y punto, ¿verdad? Pero, lógicamente, que hay gente que trabaja. Y yo creo, dándote una cifra todavía muy reducida, Pablo, yo creo que son más de 12.000 personas que trabajan en estas obras sociales de la Iglesia, en las que no tienen un ítem del Estado, que viene su dinero de su sueldo desde las donaciones de afuera, pero que la Iglesia tiene que ver de comprometerse a cumplir las obligaciones sociales, lógicamente, a esa señora cocinera, a ese señor administrador, al educador, le tiene que pagar conforme a las leyes laborales. Y si las leyes laborales te plantean un incremento salarial, te plantean un doble aguinaldo, entonces, ¿de dónde vas a sacar el presupuesto para pagar a esta población? Y si tienes que cumplir con eso, vas a tener que castigar el hogar, vas a tener que castigar el presupuesto de la alimentación, del mantenimiento de estas instituciones, y estás afectando finalmente a tu objetivo, que es la población vulnerable. Ahora, dirá mucha gente, pero la Iglesia tiene plata, habría que mirar dónde tienen los dineros. Vamos a ver a una universidad católica que realmente tiene un ingreso muy fuerte, pero ¿saben qué hace? Redistribuye ese dinero. Vayan a ver las UACs, las unidades académicas campesinas que están en todas las áreas rurales. Ahí va ese dinero para poder cubrir los gastos de universidades, de ingenieros, de licenciados que salen en el área rural. Permítame, por favor, porque también hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado, señor Juan Carlos Núñez. El ministro de Economía ha sido muy claro diciendo de que considera a la Iglesia Católica como parte del sector privado, pero es precisamente con el sector privado que se está analizando la posibilidad de ampliar, flexibilizar el plazo para el pago de este beneficio. ¿La Iglesia Católica apoyaría esta flexibilización o se mantendría firme en su posición de ser eximido completamente del pago? A ver, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay que ser muy claros. Cuando hablamos de una empresa, estamos hablando de una empresa que tiene fines de lucro. Estamos hablando que finalmente a quien se lo van a poner el precio es al consumidor. Por lo tanto, si quieres pagar el doble aguinaldo, vas a poder incrementar tu producción o el precio de tu producto para compensar el tema de tu aguinaldo. ¿Qué hacemos con este tipo de obras sin fines de lucro? Este es el tema. ¿Qué hacemos cuando tienes un monte de dinero que te llega cada año, desde el cual tienes presupuestado el pago de las personas, porque tienes que cumplir con los derechos laborales, pero también tienes que pagar el beneficio a esta población vulnerable? Y por eso decimos que es distinto. Ese es un sector privado de la Iglesia, es cierto, pero no puedes compararla con una Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que es una entidad que está pues abocada a una tarea con fines de lucro, que es absolutamente distinta a la labor que cumple una iglesia. Una iglesia, digo, porque hay otras iglesias que también hacen esta labor. Señor Núñez, así como se ha reunido para lograr esta reunión el sector privado, ¿lo hará la Iglesia Católica? ¿Los distintos hogares van a insistir en tener una reunión cara a cara con el ministro, con el presidente y manifestarles esta su preocupación? Yo creo que sería conveniente, porque lo mejor que se puede establecer es el diálogo. Y creo que
tener una verdad absoluta para todos no funciona. Creo que lo que hay que hacer es abrir el diálogo con los distintos sectores y sus características. Por lo tanto, este tipo de acción social a la iglesia, estamos hablando de esos niños que a veces los vemos en los noticieros abandonados, en los cenizales, en los basureros. Estamos hablando de esa niñez que a veces, inclusive la propia policía cuando recoge a esta población, la lleva a estos hogares. Estamos hablando del 100% de los manicomios del país están en manos de la Iglesia Católica. Todos los centros de atención de niñez, pero también de desarrollo rural en muchas regiones, subvencionados con costos, unidades académicas, no solo a nivel de campesinos, centros ACLOS, CIPCA, un sinfín de obras sociales que hacen a un aporte sin necesidad de generar lucro, porque no es su fin, sino de servir a la población en una labor que debería cumplir el Estado como su obligación con la población y esencialmente con la más vulnerable. Entonces yo creo que el diálogo es muy importante, ojalá se abriera, ahí podríamos poner las cifras y los datos de lo que significa este impacto del doble aguinaldo en este tipo de obras que creo que coadyuvan y tratan de aliviar la situación complicada que viven muchas familias bolivianas. ¿Qué pasó con la buena relación entre el gobierno y la Iglesia Católica? ¿Podrían desde ese punto flexibilizar el pedido que se hace? Bueno, yo creo que ahí no hay problema, creo que deberíamos abrir el diálogo, no creo que haya una vinchuca que sea masista de oposición, finalmente es una que pica a todos por igual y finalmente la diferencia en el tema del manejo de las políticas sociales no podría ser distinta. Entonces la atención a la población en riesgo, el tema de la salud, el tema de la atención de ancianos, eso no puede haber diferencias, por lo tanto ese debería ser el objetivo común de sentarse en una mesa, la Iglesia y el gobierno, para dialogar estos temas. Gracias por el contacto nacional a Gabriel Oviedo en Santa Cruz. Está más adelante Pablo Montaño.